geometría riemanniana, espacio de curvatura constante. Tenemos el teorema de Cartan sobre determinación de la métrica por medio de la curvatura. Sea M y M tilde dos variedades riemannianas de dimensión n, y sean P que pertenece a M y P tilde que pertenece a M tilde, elija una isometría lineal y de T sub P de M implica T sub P tilde de M tilde, sea B que pertenece a M, un entorno normal de P, tal que P de sub P está determinado en I o exponente a la -1 de B, define una aplicación de F de B que implica M tilde por F de Q va a ser igual a S de P punto o I, o es donde Q pertenece a B. Para todo Q que pertenece a B existe una geodesia normalizada única. Entonces, gamma del conjunto 0T implica M con gamma del 0 va a ser igual a P, gamma de T va a ser igual a Q, denotado por P sub T, el transporte paralelo a lo largo de delta, desde delta sub 0, delta 0 para delta T, define phi sub T de T sub Q de M implica de T sub F de Q de M tilde por phi de T de B va a ser igual a P tilde sub T o I o P sub T a la -1 de B, donde B pertenece a T sub Q de M, donde P tilde sub T es el transporte paralelo a lo largo de la geodésica normalizada. Delta, tilde del conjunto 0T implica M, dada por delta tilde de 0, va a ser igual a delta delta tilde 0, va a ser igual a P tilde, y Y prima tilde va a ser igual a I por Y prima 0. Finalmente, denotamos por R y R tilde las curvaturas de M y M tilde respectivamente. El teorema 2.1 nos dice con la notación anterior, si para todo Q que pertenece a B y todo X, Y, U, B que pertenece a T sub Q de M, entonces tenemos que la métrica de R de X, Y, de V, perdón, la métrica de R de X, Y, de U y X y B va a ser igual al conjunto de la métrica de R tilde que multiplica a phi sub T de X y phi sub T de Y, phi sub T de U, y también eso unido a phi sub T de T. Entonces, F de B implica F de B está incluido en M tilde, es una isometría local. Y de F de P va a ser igual a 1. La prueba sería que sea Q que pertenece a B y sea delta de 0 hasta L, implica M una geodésica normalizada con delta 0 igual a P y delta L igual a Q, sea B que pertenece a T sub Q de M y sea J un campo de Jacobi a lo largo de delta. Por otro lado, G0 va a ser igual a 0 y GL va a ser igual a B. Sea
de E sub I hasta E sub N igual a Y prima de cero, una base ortonormal de T sub P de M y sea E sub I de T de hasta I que va a ser igual desde 1 hasta N. El transporte paralelo de E sub I a lo largo de delta y la estructura sería GT va a ser igual a la sumatoria de I de Y sub I de T es I de T. Y usando la ecuación de Jacobi concluimos que Y de 2 primas sub J más la sumatoria de I de R E sub N es E sub I E sub N hasta E sub J de E sub I va a ser igual a cero, donde J va a ser igual a N hasta desde 1 hasta N. Ahora sea deltas tilde desde 0L implica a M tilde una geodesia normalizada dada por delta tilde de cero va a ser igual a P tilde y Y tilde, Y prima de tilde de cero va a ser igual a uno por delta tilde cero. O sea que J tilde T, el campo a lo largo de delta dado por J tilde T va a ser igual a phi sub I de JT, donde T pertenece al conjunto de 0L, sea E sub J tilde de T igual a phi sub I del conjunto por E sub J de T. Entonces, a partir de la linealidad de phi de T, J tilde de T va a ser igual a la sumatoria de I de Y sub I de T de tilde de sub I de T, ya que por hipótesis R, la métrica de R, la métrica de R de E sub N hasta E sub I por E sub N y E sub J va a ser igual a la métrica de R tilde que multiplica a E tilde sub N por E tilde sub I hasta E tilde sub I por E tilde sub N hasta E tilde J. Nosotros tenemos que la segunda derivada de Y sub J más la sumatoria de I de todo lo que dijimos aquí va a ser igual a cero, donde J va a ser igual desde 1 hasta N. De ello se deduce que J' es un fiel Jacobi a lo largo de delta tilde con J tilde de cero, donde va a ser igual a cero, dado que el transporte paralelo es una isometría. Entonces la norma de J tilde de L va a ser igual a la norma de J tilde de J de L. Demostramos que J tilde de L va a ser igual a la diferencial de f de q de b, donde va a ser igual a la diferencial de f de sub q de JL. Nosotros hemos completado las pruebas, ya que J tilde de t va a ser igual a phi sub t de JT. Tenemos que J' de tilde cero va a ser igual a I por J prima de cero por el otro lado, como JT y J tilde de T son campos de Jacobi que nos desvanecen en T igual a cero, tenemos que el colorario sea JT es una geodésica, entonces un campo Jacobi J a lo largo de delta con J0 es igual a cero. Esta está dada por JT va a ser igual a D es P es sub P sub
T de delta prima de cero por T J tilde de cero. Y J tilde de T va a ser igual a D es sub P tilde sub T prima tilde de cero por T prima tilde de cero. Por lo tanto, J tilde de L va a ser igual a D es de sub P de tilde sub L de tilde de delta cero por L y por J prima de cero, donde eso va a ser igual a D es de sub P tilde sub L prima tilde de cero o I o des de es sub P sub L de Y tilde de cero a la menos uno por JL va a ser igual a la diferencial de F sub Q de JL, lo que prueba lo afirmativo, lo que queríamos demostrar. Obsérvese que la misma prueba muestra que si existe un S sub P y S sub P' son diofeomorfismo. Entonces, bajo las condiciones del teorema 2.1, F definida en todo M es una isometría. El teorema implica, el teorema implica que la métrica está en cierto sentido determinada localmente por la curvatura. Riemann hizo una afirmación equivalente. Hasta donde sabemos, la primera demostración del teorema local fue presentada por Carta y Ambrose presentó una versión global del teorema anterior que no se presentará aquí en 1956. Una demostración simple del teorema de Ambrose se puede encontrar en Shiger y Eben. Para nuestro propósito, solo nos interesan los colorarios siguientes, en particular el colorario 2.3, donde implica que un espacio de curvatura constante es rico en isometría. Colorario 2.2. Sean M y M tilde espacios con la misma curvatura constante y la misma dimensión, N, sean P que pertenece a M y sea P tilde que pertenece a M tilde, elijan bases ortonormales arbitrarias al conjunto E sub J que pertenece a T sub P de M y T sub prima sub P tilde de M tilde y J va a ser igual desde 1 hasta M. Entonces existe un entorno de B está incluido en M de P, un entorno B tilde que está incluido en M tilde de P tilde y una isometría de F de B implica B tilde tal que la diferencial de F sub P de EJ va a ser igual a E tilde sub J. Veamos la demostración. Una isometría I del teorema de manera que I por E sub J, la condición de curvatura se verifique inmediatamente y la conclusión se deduzca del teorema. El colorario 2.3 dice, sea M un espacio de curvatura constante y sea P y Q dos puntos cualesquiera de M, sea el conjunto E sub I y F sub I bases ortonormales arbitrarias de T sub P de M y T sub P de N, respectivamente. Entonces existen vecindades U de P y B de P y una isometría G de U implica B, tal que D de G sub P de E sub I va a ser igual a F sub J.
Relacionado con el problema anterior, está el problema de decidir si un difeomorfismo F de M implica M tilde preserva, preserva la curvatura del sentido en el sentido de que el conjunto de R de X, Y, de Z hasta T sub P va a ser igual al conjunto de R tilde que multiplica de F sub T de X y de F sub P de Y, multiplicado por de F sub P de Z y de F sub P de T, sub F de P, para todo P que pertenece a M y todo X, Y, Z y T que pertenece a T sub P de M. Es una isometría en dimensiones 2. Esto es un caso inverso del teorema Eyring de Gauss y es falso, incluso en el caso compacto, como en como se muestra en el ejemplo de la figura, sería un ejemplo no trial. Para el caso no compacto se puede encontrar MM en Docampo, en la página 237, para n igual a la dimensión m, va a ser igual a la dimensión m tilde menor o igual a 4. El problema admite, sorprendentemente, una sola solución afirmativa para n igual a 3. El problema ya fue tratado por ya. Aquí vemos la figura, dice el diformismo con curvatura, pero no es isométrica. Tenemos la isometría, la dilatación y lo isométrico. Espacio hiperbólico. Damos ahora un ejemplo de un espacio de curvatura constante m, constante -1. Considere el semiespacio de R a la N dado por H a la M va a ser igual al conjunto de X sub 1 hasta X sub N que pertenece a R a la N y X sub N va a ser mayor a 0. E introducir en H a la N la métrica. Primero sería G sub IJ por el conjunto de X sub 1 hasta X sub N va a ser igual a delta de X sub IJ y X desde N hasta 2. Es evidente que H a la N es simplemente conexo. Demostraremos que H a la N con la métrica 1, esta es la que acabamos de ver, tiene una curvatura seccional constante igual a -1 y que H a la N es completo. H a la N se denomina espacio hiperbólico de dimensión n. Comenzamos con el cálculo de la curvatura H a la N. Una buena parte del cálculo se puede realizar en la siguiente situación general. Dos métricas, las tenemos aquí, en un diferenciable m son conformes si existe una función diferenciable positiva de f de m que implica los reales, tal que para todo p que pertenece a m y todo v que pertenece a t sub p de m. Entonces tenemos que la métrica v sub p va a ser igual a f de p por la métrica v sub p. Por ejemplo, la métrica 1 de H a la N es conforme a la métrica habitual del desplazo euclidiano R a la N. Considere en H a la N la métrica, entonces G sub IJ va a ser igual a delta sub J sobre F al cuadrado, donde F es una función positiva diferenciable en H.
Dicha métrica es conforme a la métrica habitual de R a la N. Ahora, escriba G a la IJ y F al cuadrado por delta de sub IJ para denotar la matriz inversa de G sub IJ y escriba el logaritmo de F igual a F bajo estas condiciones. La derivada de df sobre la derivada de df sub j va a ser igual a f sub j. Tenemos que la derivada g sub ik sobre la derivada de x sub j va a ser igual a menos delta sub ik por 2 sobre f a la 3 por f sub j. Va a ser igual a menos 2 de delta sub ik sobre f al cuadrado más por f sub j. Para calcular los símbolos de Christoffel, observe que el sigma de delta de I sub j hasta acá va a ser igual a un medio de sigma de m del conjunto de la derivada de delta por x sub i por g sub g, gm más delta por delta de x sub j de g sub mi menos por x sub m de g sub ij de g a la mk. Eso va a ser igual a un medio, entonces sería igual a la delta sobre delta de x sub i de g sub jk más delta sobre delta sub xj de g de ki menos delta de delta por x sub k de g y j de f al cuadrado. Esto va a ser igual a menos delta sub jk de f sub i menos delta sub ki de f sub j más delta de ij por f sub k. Por lo tanto, podemos concluir que si los tres índices son distintos de ij de k igual a la k igual a cero, mientras que si dos índices son iguales, tenemos que IJ hasta ahí va a ser igual a menos F sub J. Y I hasta J va a ser igual de FI. Tenemos que IJ a la J hasta J va a ser igual a menos F sub I. Y I hasta ahí va a ser igual a menos F sub I. Para calcular la condición, los coeficientes de curvatura, observe que R de R sub IJ va a ser igual a la sumatoria de L de R a la L sub IJI de G LJ va a ser igual de R desde IJI hasta J de G sub JJ va a ser igual de R desde IJI hasta J por I sobre F al cuadrado. Entonces, eso va a ser igual desde 1, la fracción de 1 sobre F al cuadrado por el conjunto de las sumatorias de L de I de L eh, delta I hasta L, delta JL hasta L, menos la sumatoria de L, delta de JI hasta L, delta de IL hasta L, más la derivada de delta por X sub J por delta de I hasta la J, menos delta X sub I, delta de JI hasta la J. Como
como la derivada de delta sobre delta por x sub j va por delta de i hasta j va a ser igual a f sub i y la derivada de delta por x sub i de delta de ji hasta j va a ser igual a menos f de 11. Obtenemos que f obtenemos que f al cuadrado por r sub y j va a ser igual a menos la sumatoria desde L de f sub L más f desde 1 hasta 2 menos f desde j hasta 2 más f desde i hasta 2 más j más f sub j hasta 2 más f sub jj más f sub i. Eso sería igual. Claro, teniendo en cuenta desde que L va a ser diferente a I y L va a ser diferente a J. Entonces, eso va a ser igual a menos la sumatoria de L de F desde L hasta 2 más F desde 1 hasta 2 más F desde J hasta 2 más F sub I más F sub JJ. Además, R sub IJ de KE va a ser igual a cero. Si los cuatro índices son distintos y si cualesquiera tres índices son distintos, tenemos la segunda condición que dice R desde sub IJK hasta I va a ser igual a menos F de K, F sub K por F sub J menos F sub KJ. Tenemos también desde IJK hasta J va a ser igual a F sub I de F sub K más F sub K de I. Y el otro tenemos que R desde IJK hasta acá va a ser igual a cero. Finalmente, la curvatura seccional respecto al plano generado por la derivada de delta sobre delta por x sub j de delta hasta x sub j es observando que delta de delta sub j y delta de delta x sub j son ortogonales. Entonces, son ortogonales. K sub j va a ser igual a R sub IJ sobre G sub II y G sub JJ va a ser igual a R sub IJ por F a la 4. Eso sería igual al conjunto menos la sumatoria desde L de F desde L hasta 2 más F desde 1, desde I hasta 2, más F desde J hasta 2, más F sub I, más F sub JJ de F de 2. Ahora, vamos a especializarnos en el concepto de F a la 2, que va a ser igual de X de N hasta 2, lo que implica que F va a ser igual al logaritmo de X sub N. En este caso, tenemos que I es diferente a N y J es diferente a N. Entonces, tenemos que K sub IJ va a ser igual a menos I sobre X de N hasta la X y X de N hasta 2 va a ser igual a menos 1. Si I es igual a N y J es diferente a N, tenemos que K sub NJ va a ser igual al conjunto de menos F que va de N a 2 más F que va de N a 2 más F sub NN por F al cuadrado va a ser igual a menos sobre X de N que va de N hasta 2
por X que va de n hasta 2, que va a ser igual a -1. Finalmente, ah, finalmente, si n va a ser igual, si i va a ser igual a n y j diferente a n, tenemos nuevamente que k sub i sub k sub in va a ser igual a 1. Utilizando las expresiones de 2 y el colorario 3.5 del capítulo 4, concluimos que la curvatura de h a la n es es una constante igual a -1. Para demostrar que h a la n es completo, utilizamos el siguiente hecho. Proposición 3.1. Las rectas perpendiculares al hiperplano x sub n va a ser igual a 0. Y las circunstancias de h a la n cuyos planos son perpendiculares al hiperplano de x sub n igual a 0 y cuyos centros están en el hiperplano son las geodésicas de h a la n. Vamos a ver la demostración. Observe que una isometría de R a la n que involucra únicamente las variables de x1 hasta xn-1 no altera la, Dios, no altera la métrica de G sub I J y por lo tanto es una isometría de h a la n. Por lo tanto, basta con considerar rectas y círculos en el plano de x sub 1, x sub n. El teorema se deduce ahora al ejemplo 310 del capítulo 3, lo que queríamos demostrar. Es fácil verificar a partir del teorema de existencia y unicidad para geodésicas que todas las geodésicas de h a la n están contenidas en un plano perpendiculares al plano x sub n igual a 0, dado que dichos planos son claramente isométricos al plano hiperbólico. El hecho de que h a la n sea completo es una consecuencia del plano hiperbólico. Fórmulas especiales. Ahora podemos demostrar el teorema de este capítulo como siempre. M a la n denota una variedad de dimensión n. El teorema dice, sea M a la n una variedad riemanniana completa con curvatura seccional constante K. Entonces, el recubrimiento universal de M tilde de M con la métrica de recubrimiento es isométrico. A, la primera sería H a la n si K es igual a -1. B sería R a la n si K es igual a 0 y C si S a la n si K es igual a 1. En la prueba utilizamos el siguiente lema que es interesante en sí mismo. El lema dice, sea f sub i de m implica n hasta de i hasta va a ser igual de 1, 2, dos isometrías locales de la variedad riemanniana conexa. M a la variedad riemanniana n. Supongamos que existe un punto P que pertenece a M, tal que la D de F sub I de P va a ser igual a F sub 2 de P. Entonces, F sub 1 va a ser igual a F sub 2. Vamos a ver la demostración del lema. Sea B un vecindario normal de P, tal que las restricciones de F sub 1 divide a B y F sub 2 divide a B. Sea difeomorfismo, sea phi igual desde U de F desde 1 hasta -1 o F sub 2 de B implica B, entonces sigma de P va a ser igual a P y la derivada de sigma sub P son la identidad. Si Q pertenece a B, existe un único B que pertenece a T sub P de M con X sub P de B que va a ser igual a Q. Se sigue que sigma de Q va a ser igual a Q, por lo tanto F sub I va a ser igual a F sub 2 en B. Como M es conexo, cualquier punto R que pertenece a M puede unirse
AP por un camino de alfa entre 0 y 1 implica M de alfa 0 que va a ser igual a P y alfa 1 que va a ser igual a R, sea A igual al conjunto T que pertenece a 0, 1, F sub 1 de alfa sub T, va a ser igual a F sub 2 de alfa de T y tenemos la deriva, la diferencial de F sub 1 sub alfa T va a ser igual a la diferencial de F sub 2 sub alfa de T. Del procedimiento sub A es positivo si sub A va a ser igual a T sub 0, que es diferente a 1. Repetimos el argumento anterior para el punto alfa de T sub 0, obteniendo una contradicción. Por lo tanto, sub A va a ser igual a 1. Por eso, F sub 1 de R va a ser igual a F sub 2 de R para todo R que pertenece a M, que es lo que quería demostrar. Demuestra el teorema 4.1. M' es una variedad riemanniana simple, conexa y completa, con curvatura seccional constante K. Consideremos en primer lugar los casos A y B. Denotemos por conveniencia H a la N y R a la N por delta. Puntos fijos P que pertenece a delta y P' pertenece a P tilde pertenece a M tilde y una isometría lineal de I de T sub P de delta va a ser igual a T sub P tilde de M tilde. Consideremos una función de F va a ser igual a la S sub P tilde o I o es desde P hasta -1 delta que implica M tilde. Como delta y M tilde son completas con curvatura seccional no positiva, F está definida del teorema de Carlan. F es una isometría local del teorema 3.3 del capítulo 7. F es un difeomorfismo y demuestra A y B. Para el caso C, fijemos una vez los puntos P pertenece a S a la N y P tilde pertenece a M tilde y una isometría lineal I de T sub P de S a la N implica T sub P tilde de M a la tilde, sea Q que pertenece a S a la N el punto antípoda de P' y definimos. F va a ser igual a la S sub P tilde o I o S desde P hasta -1 de S a la N menos Q. El conjunto Q implica M tilde. Según el teorema de Cardan, F es una isometría local. Ahora elija un punto P' que pertenece a S a la N y P' es diferente a P y P' es diferente a Q. Establezca un P a la -1 que va a ser igual a F de P' y prima va a ser igual a la diferencial de F sub P' y define. F' va a ser igual a la S de P tilde o de P tilde prima o I prima o la S que va de P' hasta -1 de S a la N menos Q prum menos el conjunto Q' que implica M', donde Q' es el punto antípoda de P'. Obsérvese que S a la N menos el conjunto de Q de U y de Q', perdón, el conjunto de Q unido a Q' va a ser igual a W. Está conectado por P que pertenece a W y F por P' va a ser igual a P a la -1 que va a ser igual a P' por P, F' por P' y la diferenciable de F sub P' va a ser igual a I', que eso sería igual a la diferenciable de F' sub P'. Del lema 4.2 se deduce que F va a ser igual a F' en W. Como consecuencia, podemos definir una función g de S a la n implica M tilde por
GR va a ser igual, tenemos dos puntos, FR, si R pertenece a S a la N menos Q, y F' de R si R pertenece a S a la N menos Q'. Está claro que G es una isometría local, por lo tanto, un difeomorfismo local por la compacidad de S a la N, G es una función de recubrimiento y como M tilde es simplemente conexa, G es un isomorfismo, por lo que G es una isometría, lo que quería demostrar.